Hola, ¿por qué gigantes de la industria tecnológica como Elon Musk y Steve Wozniak tienen miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué el Papa está utilizando una chaqueta de Balenciaga? ¿Por qué aquí aparece en esta imagen con 30 kilos menos? No. Quédate, a continuación hablaremos acerca de los peligros de la inteligencia artificial que tienen a la comunidad tecnológica con los pelos de punta. Bienvenidos. El desarrollo de la inteligencia artificial ha traído varios desafíos y uno de ellos es el crecimiento de las fake news o noticias falsas. Utilizando esta tecnología se está divulgando información equivocada e incluso copiando las voces de los protagonistas o su imagen. En los últimos meses han aparecido por internet una serie de noticias falsas en las que se han vuelto muy viral sus protagonistas, donde el Papa utilizaba una chaqueta de Balenciaga, o por ejemplo a Donald Trump siendo arrestado en medio de una multitud, o incluso ya estando sentado en la cárcel leyendo un libro, o el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un rifle de asalto como si estuviese en una película de acción tipo Expendables o Die Hard u Olimpo bajo fuego. O incluso también tenemos esta imagen de dos presidentes compartiendo un momento interesante. Es más, se creó una canción con inteligencia artificial con las voces de los cantantes Drake y The Weeknd, la cual por supuesto ellos no habían participado. Incluso también es capaz de generar escenas de películas que aún no se han filmado con actores que ni siquiera han participado en esa película. Tal es el caso, por ejemplo, como vemos acá de Terminator, donde Dwayne La Roca Johnson aparece en el papel de El Exterminador o de Terminator. Tom Holland aparece como John Connors y Jennifer Lawrence aparece en el papel de Sarah Connor, cosa de la cual aún no se ha filmado. Lo anterior implica la fundamentación del primer temor con respecto a la inteligencia artificial, que es la generación de noticias falsas, las cuales pueden influir en el comportamiento o en el pensamiento de las personas. Por ejemplo, Sundar Pichai, CEO de Google y director ejecutivo de Alphabet, nos da su punto de vista acerca del fuerte impacto que puede tener en la sociedad crear información falsa con inteligencia artificial. Y cito, con la inteligencia artificial será posible crear un video fácilmente que podrá verse bien, pero a escala social puede causar mucho daño. Otro ejemplo muy claro fue el artista alemán que ganó un concurso de fotografía organizado por Sony utilizando inteligencia artificial. Claro está, después el artista no solamente devolvió el premio, sino que confesó que todo era parte de su plan para demostrar el alcance que están teniendo este tipo de herramientas hoy día. Es por eso que los expertos en inteligencia artificial cada vez están más preocupados por el potencial de las herramientas de IA para dar respuestas condicionadas o sesgadas y su potencial capacidad para difundir información errónea y el impacto que va a tener esto en la privacidad del consumidor. El segundo temor es que la inteligencia artificial podrá acabar con el género humano. Todo esto debido a que la inteligencia o la idea de que la inteligencia artificial sea capaz de concientizarse de su propia existencia y por ende preferir su propio cuidado por encima del ser humano. Esto ha sido manifestado en ocasiones por Elon Musk cuando ha dicho que la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización si queda fuera de control. Y es que hay un temor generalizado en todo el mundo y en la cultura popular que la inteligencia artificial puede desarrollarse hasta tal punto que puede suceder como en las películas que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el caso de Terminator, que muestra cómo una inteligencia artificial llamada Skynet, junto con la robótica,
llega inclusive a dominar el mundo, trata de erradicar la raza humana y dominar el mundo. Pero esta concepción de una computadora o una inteligencia artificial que sea capaz no solamente de pensar, sino que tenga posibilidad, entre comillas, de sentir, es una idea mucho más antigua de la que creemos. Es más, esto empezó específicamente en los años 50 y los años 60. Y es que el mundo lleva explorando el tema de las posibilidades de la inteligencia artificial desde la década de los 50, periodo en el que el matemático Alan Turing desarrolló las bases de las disciplinas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los años 60, más específicamente en el año 1968, con la película llamada 2001, Odisea del Espacio, en la que por primera vez se muestra una inteligencia artificial. Claro está, así lo entendemos ahora, pero que en ese momento se conocía como una supercomputadora llamada HAL, que por cierto parodia las iniciales de IBM, ya que con solamente correr una letra sale el nombre de HAL, que a la final también es un acrónimo para computador algorítmico programado heurísticamente. Y es que este HAL, esta computadora, llega a tal conflicto entre el cuidado del ser humano, seguir una orden del ser humano, proteger al ser humano o protegerse a sí mismo. Hasta tal punto que al final de la película es necesario desconectar a esta computadora para que los tripulantes de la nave pudiesen sobrevivir. Es más, esto incluso ha sido parodiado por los Simpsons en alguna ocasión. O si nos vamos a una versión más reciente, en los años 2000, por ejemplo, está la película de los Avengers Era de Ultron, donde muestran a esta inteligencia artificial Ultron, que consideraba que para cumplir su principal misión, que era la paz en la Tierra, debía acabar con aquello que causaba las guerras, que al final era la humanidad. Ahora bien, son muchos los expertos, ya volviendo al mundo real, que tienen sus reservas en cuanto a la rápida evolución que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos meses. Está, por ejemplo, como lo mencioné, Steve Wozniak, cofundador de Apple. Está el historiador israelí Yuval Noah Harari, el cofundador de Skype, Hannah Tallinn. Está Elon Musk y una docena de líderes tecnológicos, entre profesores e investigadores, que firmaron una carta que fue publicada en el Future of Life Institute, una organización sin ánimo de lucros, coincidencialmente fundada por Elon Musk. Y es que en esta carta, que fue lanzada o se emitió solo a 2 semanas de haberse anunciado el famoso chat GPT-4, que es una versión aún más poderosa de cualquiera de las otras herramientas de inteligencia artificial que se ha lanzado al público como un chatbot, en un extracto de la carta dice, y leo textualmente: la inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida de la Tierra y debe planificarse y administrarse con cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está sucediendo, a pesar de que en los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial se han visto envueltos en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, puede entender, predecir u otorgar de manera confiable. Es decir, básicamente están pidiendo un control y una espera aproximadamente de 6 meses para que se pueda seguir desarrollando la inteligencia artificial mientras se aplican una serie de medidas y controles. Y es que precisamente el uso del chat GPT-4 es el que ha generalizado en las redes sociales todos estos temores hacia la inteligencia artificial, o por lo menos ha despertado interés, ya que es un modelo de lenguaje preentrenado que es capaz no solo de mantener una conversación con los usuarios, sino de generar propuestas a los diferentes temas que se están tratando, hasta tal punto de analizar situaciones complejas y proponer alternativas muy diferentes a situaciones y problemas cotidianos, ya sea, por ejemplo, realizando un ensayo para el colegio o la universidad, creando una receta de cocina, creando una poesía o una letra de una canción,
incluso llegando a hacer propuestas a variadas situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una simple adivinanza que le propuse al chat GPT-4 y que brinda diferentes alternativas y respuestas y diferentes puntos de análisis que antes particularmente no había considerado. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí en esta imagen le escribí al chat GPT una adivinanza que dice así: en un cuarto hay 4 gatos y cada gato mira 3 gatos. ¿Cuántos gatos hay? Aparentemente es una adivinanza relativamente sencilla, pero miremos en esta imagen todas las alternativas y todos los análisis que hace el chat con respecto a esto. Incluso parte del punto que estamos o que los gatos están en un cuarto de forma cuadrada, cosa la cual en la adivinanza no está. Lo analiza de esa forma. No solamente analiza el hecho de cuántos gatos hay, sino que analiza cómo cada gato mira a un gato, cómo cada uno de los elementos que son los gatos fija su mirada en otro elemento, analiza cuántas miradas hay, en fin, una serie de variables que para una adivinanza sencilla y cotidiana no las tenemos en cuenta. Ahora imagínate llevar eso a otro nivel con otras situaciones. Ahora, aparte de esto, hay otra situación, que está la combinación de la inteligencia artificial con la robótica, que es una realidad que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con el androide Sofía, que es un androide que incluso tiene una nacionalidad saudí, y pues hasta donde sé solamente las personas tienen nacionalidades con estos derechos, donde en una entrevista, en un panel con un reportero, como lo vemos acá, dice que puede destruir a la humanidad. Incluso otro androide de la misma firma que creó a Sofía, que es Han, dice, y abro comillas, que el objetivo de ellos es destruir a la humanidad. Eso lo podemos ver en el siguiente fragmento. Algo parecido sucedió con el desarrollo de la inteligencia artificial que Google venía diseñando para aplicaciones de diálogos llamado Lambda, donde el ingeniero Blake Lemoine filtró información acerca del desarrollo de esta inteligencia y señaló que resultó ser tan efectiva que parecía desarrollar o por lo menos mostrar algún tipo de lo que podría compararse con sentimiento humano o emociones como alegría y amor. Es más, llegó a decir que en una conversación con esta inteligencia artificial es como si estuviésemos hablando con un niño de 8 años, por lo cual obviamente inmediatamente fue despedido. Y aunque se supone que actualmente no hay esta tecnología de poder aplicar emociones o sentimientos a la inteligencia artificial, no deja de crearnos dudas. Incluso Elon Musk dijo que él es capaz de apoyar una regulación gubernamental para la inteligencia artificial, aunque en sus palabras no es muy divertido estar regulado. Una vez dice él que la inteligencia artificial pueda tener control, podría ser demasiado tarde para establecer regulaciones. Y es que hay que tener en cuenta que las 3 principales inteligencias artificiales que dominan el escenario de los chatbots hoy en día, tenemos primero el chat que todos conocemos, que es el chat GPT-4, que fue desarrollado por OpenAI. Aparte tenemos la inteligencia artificial de Google, BART, que aunque no ha despegado de forma correcta, ha tenido cierta aceptación en el público. Y además tenemos el chat que está trabajando Elon Musk, que es el chat Truth GPT, que está desarrollando actualmente y que algunos dicen que probablemente su interés de hacer esperar el desarrollo de la inteligencia artificial 6 meses tenga que ver con esto. Y por último, el tercer temor referente a la inteligencia artificial en nuestra sociedad es la aceptación de la IA en el trabajo humano y cómo algunos sectores del trabajo pueden desaparecer. Por ejemplo, según los economistas de Goldman Sachs, el 18% de todos los trabajos en el mundo, es decir, aproximadamente 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo, podrían desaparecer al automatizarse
de alguna manera con esta ola de inteligencia artificial que han generado plataformas como el ChatGPT. Hablar del 18% del trabajo a nivel mundial es una cifra muy fuerte. Por ejemplo, según este informe, uno de los trabajos que más va a sufrir son los trabajadores administrativos, como por ejemplo los abogados. Y no solamente ellos opinan acerca de esto, está el caso de Bill Gates, que también opina que hay trabajos que van a desaparecer por culpa del ChatGPT, como por ejemplo el de los profesores. Incluso se atreve a dar un plazo máximo de 2 años para que comience esta transición, la que podrá desplazar hasta cierto punto del modelo tradicional de enseñanza a algunos sectores de la educación. Lo que nos lleva a la conclusión que es necesario repensar completamente la educación debido a la inclusión de la inteligencia artificial en este campo. Otro campo que se está viendo afectado directamente por la inteligencia artificial es el campo, por ejemplo, de la locución, el campo del doblaje de la voz y del anuncio en comerciales publicitarios, como le sucedió al caso del actor y locutor argentino Alejandro Grau, que perdió su trabajo o por lo menos algunos de sus contratos debido a que fue sustituida su voz con una herramienta de inteligencia artificial. Claro está que es importante recalcar que siempre que hay una nueva tecnología, esto impacta fuertemente en los trabajos y modelos de negocios ya existentes. Pero sabemos que siempre que aparece algo nuevo, quita el puesto de algo viejo, pero también genera nuevas alternativas. Por ejemplo, hay trabajos que ya no existen. No sé si conocías, por ejemplo, el trabajo de acomodadores de pin de bolos. No sé si conocías que existió ese trabajo. Está también, por ejemplo, los lectores de noticias en las grandes fábricas, lo cual desapareció con el tema de la masificación de la radio. Por ejemplo, las operadoras de teléfono, que probablemente muchos de nosotros no conocimos, los encendedores de faro en las calles, que esto fue reemplazado por la luz eléctrica y los postes en las calles. Es decir, siempre que hay una nueva tecnología hay un desplazamiento de labores, pero también se crean nuevos puestos de trabajo que antes no habían sido considerados. ¿Qué piensas? Hasta aquí llegamos con este video. ¿Crees que va a traer más beneficios la inteligencia artificial? Déjame tus opiniones en el box. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.